¿Cuán efectivo podemos ser los creyentes en este siglo XXI compartiendo nuestro tesoro, que es el Evangelio que hemos creído y hemos aceptado en nuestro corazón, que Jesucristo es nuestro Señor? ¿Cómo podemos ser pertinentes, verdad, al hombre y la mujer del siglo XXI? Ciertamente, el hombre y la mujer del siglo XXI tienen un perfil un tanto distinto al del siglo XX y al de siglos anteriores. En el siglo XX y en siglos, ¿verdad? Antes del siglo XX, el hombre recibió una instrucción por imposición, ¿verdad? Lo vemos en la política, ¿verdad? La familia le imponía una ideología política, un partido político, y por lo general, ¿verdad? Sin cuestionar, ¿verdad? Esas creencias, pues se adoptaban o se acogían, ¿verdad? Como una convicción personal. Lo mismo ocurre en la religión. Por lo general, se adopta, ¿verdad?, la herencia religiosa familiar. Sin embargo, lo vemos en generaciones más recientes, las generaciones, los millennials, los Z, ¿verdad? Y generaciones de este siglo. Son generaciones que han sido educadas y formadas con acceso tecnológico, por lo tanto, con acceso a la información contenida, ¿verdad?, en la red mundial, en la internet, ¿verdad?, de fácil acceso y corroboración de las ideas. No podemos venir con cuentos chinos y pretender que el hombre del siglo XXI por lo menos cuestione o busque, haga un search de lo que estamos hablando, si realmente es correcto o no es correcto. Hoy en día los maestros dictan, ¿verdad?, en el salón de clase su cátedra e instantáneamente tenemos estudiantes que están buscando en la red información sobre el tema para ver, ¿verdad?, la validez o veracidad del contenido de la información provista. De esa misma manera es, ¿verdad?, un reto poder compartir nuestra fe en el siglo XXI. Estamos seguros de que nuestra fe es valiosa, es un tesoro incalculable para el alma, para el espíritu y para la eternidad de cada, ¿verdad?, vida que es transformada por el Evangelio. Pero ¿cómo hacerlo pertinente? ¿Cómo acercarnos a estas nuevas generaciones y a estas generaciones que han sido educadas en lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad?, en poder llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad?, en el aspecto que sea, en el político, hoy en día los jóvenes no votan por lo que piensen los abuelos o los papás, votan, ¿verdad?, por lo que ellos entienden, lo que creen y lo cuestionan todo, y eso no es algo necesariamente malo, eso es parte de su identidad como generación. El hombre del siglo XXI tiene acceso a la información científica, tenemos, ¿verdad?, un perfil de una persona mucho más educada, formada, ¿verdad?, en universidades, en colegios tecnológicos, en profesiones, o por lo menos el sentido común, ¿verdad?, lleva a cuestionar y a pensar y a repensar en lo que se plantea como una verdad. Hoy en día todo es cuestionado. Ahora, nosotros entendemos que nuestro mensaje es una gran verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo compartir esa gran verdad, verdad, con nuestros jóvenes, verdad, con los niños que vienen subiendo, verdad, respetando siempre su capacidad de pensar, de analizar y de llegar a sus propias conclusiones? Definitivamente fuimos formados en una estructura. Pensemos en una caja, ¿verdad? Una caja cuadrada. Ahí están nuestras tradiciones, nuestras liturgias, nuestros esquemas de pensamiento, nuestra teología, nuestro dogma, nuestra cultura organizacional, ¿verdad? Está ahí. Y ciertamente esa cajita es importante porque nos dio estructura, nos dio formación, nos dio coherencia, ¿verdad?, en la manera del entendimiento de lo que es nuestro proceso religioso. Sin embargo,
El reto es poder mirar más allá de esa caja cuadrada, ver en el horizonte posibilidades, ¿verdad? Más amplias y profundas para poder llegar a personas, ¿verdad? Poder compartir unas vivencias que son, ¿verdad? Transformadoras, que es el mensaje del Señor, con personas que no están dentro de esa caja y no se amoldan, no las vas a poder encerrar en esas cajas porque, ¿verdad? Su visión de mundo es diferente. Bueno, teniendo esto en consideración, la actitud es bien importante. No puede ser como en otros siglos la imposición dogmática. No es que relativicemos nuestro mensaje, claro que no, de eso no es lo que estamos hablando. Es de la comprensión y el entendimiento de cómo piensa el otro. Miren, Aristóteles, ¿verdad? En la época clásica griega, ¿verdad? En esa época de esas grandes escuelas de pensamiento, ya desde la época de Aristóteles, él decía que solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Yo no tengo que aceptar, por ejemplo, la teología de una persona que es de un hermano musulmán, ¿verdad? Porque yo soy cristiano. Sin embargo, tengo que tener la capacidad y la empatía de escucharle, de entenderle, de ver su visión de mundo. Eso no me hace menos cristiano, menos ser humano, ni me aleja, ¿verdad? De mis creencias ni de mi información, pero me permite, ¿verdad? Abrir el diálogo y la apertura, ¿verdad? Más allá de mi cajita cuadrada, más allá de mis ideas, ¿verdad? Sin descartarlas, sin negarlas, afirmándolas siempre, pero respetando y amando a ese prójimo que merece un respeto porque tiene sus propias convicciones. Esa es la esencia de la verdadera sabiduría, entender sin apego, escuchar sin reaccionar y dialogar sin imponer. Hoy en día usted va a predicarle a los jóvenes, ¿verdad? Universitarios, jóvenes de escuela superior, jóvenes, ¿verdad? Que tienen acceso a la tecnología y vamos con 20 cuentos y lo van a cuestionar, ¿verdad? Tenemos que escuchar al ser humano, tenemos que escuchar la necesidad de las personas, cómo piensan, ¿verdad? Cómo ven el mundo, cuáles son sus aspiraciones, para ver dónde hay convergencia y dónde Dios nos permite abordar, ¿verdad? Y llenar y suplir la necesidad, que a fin de cuentas es el vacío existencial que hay en el corazón. Pero tenemos que ser pertinentes y hacerlo con mucho amor, y cuando se ama se respeta el pensamiento del prójimo, aunque no sea el mismo nuestro, aunque el dogma sea diferente. Esto no es de cuestión de que porque yo soy evangélico voy a atacar a los católicos. Si hay muchas cosas que nos unen, somos una misma cristiandad, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad?, cómo el testimonio de la unidad y del amor de Cristo nos permite, ¿verdad?, más allá de nuestras diferencias rituales o culturales o dogmáticas o, ¿verdad?, o teológicas, cómo el Espíritu nos une en amor y podemos llevar el mensaje del Señor Jesucristo, que es la salvación de las almas. Una mente madura no se siente amenazada por ideas distintas. Un cristiano maduro, digo yo, en una paráfrasis, no debe sentirse amenazado por ideas diferentes. Simplemente observa, cuestiona, reflexiona y si es necesario dejar pasar, porque no es la concordancia lo que define la inteligencia, sino la capacidad de vivir con lo contradictorio. La palabra de Dios dice, escúchalo todo y retén lo bueno, ¿verdad? En tiempos en los que las opiniones se han convertido en trincheras, tolerar el pensamiento ajeno es un acto de grandeza. Vemos la intolerancia institucionalizada en el ámbito político, como ¿por qué tenemos que ser enemigos aunque tengamos ideas diferentes? Buscamos el bien de la patria, aunque sea por diferentes caminos, decía el doctor Celso Barbosa, ¿verdad?, un prócer de esta tierra borinqueña. Tenemos que validarnos como seres humanos, aceptar las diferencias de opinión, ¿verdad? Y eso no nos hace enemigos ni nos hace personas que
que está necesariamente en contra. Lo mismo ocurre en la comunión de la fe. No hay ninguna necesidad de antagonizar, ¿verdad? O de usar estructuras, número uno, para imponerme sobre el prójimo, ¿verdad? Invadiendo su espacio de pensamiento y de tomar la decisión que le corresponde a cada cual, ¿verdad? Número dos, si hay algún punto de, ¿verdad?, donde se difiere, nos seguimos amando en el amor de Cristo, seguimos respetándonos, valorándonos y validándonos como seres humanos. No hay ninguna necesidad de descartar a ningún ser humano, y menos con la palabra del Señor, porque a eso no nos llamó el Señor, nos mandó, ¿verdad?, a amar en todo tiempo a todos los seres humanos, no importa su background cultural, su formación. Nadie es mejor que nadie, ¿verdad? Todos estamos en este mundo y partiremos de él, ¿verdad? Sin nada, solamente con la grata presencia del Señor, y en la medida en que podamos entender al prójimo, aunque no estemos de acuerdo con él, y lo podamos validar como ser humano aún por encima de las diferencias conceptuales o filosóficas o teológicas que podamos tener, ahí hay una posibilidad de un obrar maravilloso del Espíritu Santo, porque permite la comunión, ¿verdad? De propósito, ¿verdad? Esa iglesia del primer siglo, ¿verdad? Esa iglesia naciente, estaban unánimes, juntos, en armonía y unánimes en un mismo espíritu. Un mismo espíritu no es que todos eran judíos, porque habían griegos. Un mismo espíritu no es que todos eran, ¿verdad?, pro Roma. Un mismo espíritu no es que todos eran, ¿verdad?, doctores como Mateo. Un mismo espíritu no es que todos pensaban igual. Un mismo espíritu es que aún a pesar de la diversidad, ¿verdad?, unos comían carne, otros no comían carne, aún a pesar de unos eran judaizantes, otros no, aún en la diversidad había una comunión, un respeto y una validación que provenía del Espíritu de Dios. Y esa unidad, ¿verdad?, logró la universalidad, ¿verdad?, del cristianismo, ¿verdad? No importa la cultura, no importa el país, la nacionalidad, ahí está Cristo presente, uniéndonos a todos, ¿verdad?, en una maravillosa armonía que proviene del Espíritu, ¿verdad? Pero coexistiendo unos con otros. La coexistencia es maravillosa, es un testimonio de fe, porque nos permite, siendo diferentes, pensando diferentes, vivir juntos en amor y en unidad en el Espíritu. Y la humildad ayuda muchísimo, porque el orgullo religioso, espiritual, ¿verdad?, no, no ayuda mucho a entender o acercarme a ese prójimo. Dice Voltaire, ¿verdad?, un filósofo ya para esta época del Renacimiento, de la modernidad, dice: puedo no estar de acuerdo con ninguna de tus palabras, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlas. Ahí es donde la sabiduría se diferencia del orgullo, cuando preferimos aprender del otro en lugar de derrotarlo, poder comprender, experimentar, ¿verdad?, otras visiones de mundo, ver cómo ese prójimo ve el mundo, ¿verdad?, ponernos en los zapatos de ese prójimo, nos ayuda muchísimo en el momento de compartir la fe. No, ¿verdad?, invalidando lo que hemos creído, porque lo que hemos creído es maravilloso, pero lo compartimos con amor, entendiendo, ¿verdad?, desde el punto de vista antropológico, o desde el punto de vista sociocultural, o desde el punto de vista, ¿verdad?, humano, entendiendo la necesidad de ese otro ser humano al que le llevamos el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Dice el Salmo 133, un cántico del rey David, en el versículo 1 y 2, dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies.
Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con larga vida. Esa unidad de propósito, ¿verdad? Respetando las diferencias, validando a cada ser humano y compartiendo, ¿verdad? Y afirmando nuestras propias creencias, ¿verdad? Y nuestra propia experiencia nos permite dar testimonio, ¿verdad? Un testimonio hermoso de lo que es el amor de Dios. Qué hermoso es ver, ¿verdad? Estas expresiones ecuménicas donde diferentes denominaciones, ¿verdad? Cristianas y aún, ¿verdad? No cristianas, se unen, ¿verdad? En oración, buscando el bien, buscando ese encuentro con Dios y dan un testimonio, ¿verdad? A la sociedad y a la comunidad de lo que es poder vivir juntos y en armonía, aún a pesar de cualquier diferencia. Y de eso se trata la vida. Todos somos diferentes. No hay nadie que piense exactamente igual a nadie. Usted es único, usted es un ser especial que puede, ¿verdad? Con pensamiento propio, que tiene capacidad de pensamiento crítico, analítico y puede llegar a sus propias conclusiones. Así es cada ser humano. Y en ese sentido, poder entender eso, poder validar a cada ser humano y tener la paciencia de poder trabajar con esas personas que difieren de nosotros o no creen en lo que nosotros postulamos o afirmamos. Seguirles amando de todas maneras y estando available y disponibles para hacerles el bien y dar un testimonio como agrada al Señor de amor, de misericordia, de compasión y siempre de bondad. Yo creo que a eso nos ha llamado el Señor a todos y a todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que tu testimonio de vida, tu expresión, ¿verdad? Tu compartir la palabra del modo que tú entiendas que la debas compartir sea de gran bendición para otros y otras que viven, ¿verdad? Sin fe y esperanza y que puedan, ¿verdad? Encontrarse con su Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente.